El mundo de hoy, queridos hermanos, sufre cambios profundos e imprevisibles. Cambios de mentalidad, cambios de costumbres, cambios de doctrinas, cambios de pensamiento. Una voz se levantó en el año 2005 proféticamente alertando sobre lo que él llamó la dictadura del relativismo. Fue el Papa Emérito Benedicto XVI. Vamos a reflexionar un poco sobre este tema tan importante para estos momentos que estamos viviendo. Salve María, queridos hermanos. Estamos viviendo una verdadera metamorfosis social y religiosa. Ante esa circunstancia, los hombres no saben para dónde ir, atropellados por el pensamiento, atropellados por toda esa pérdida del sentido de lo religioso. Solo lo material, solo lo científico, solo lo técnico interesa, o sea, como que Dios no puede tener más espacio en los corazones. Eso nos hace recordar que no es una cuestión actual y no es un proceso que nosotros los percibamos. Es una acción subliminal. El doctor Plinio Correa Oliveira decía en su libro Revolución y Contrarrevolución que era como una radioactividad, que la gente siente que penetra, pero no sabe de dónde viene. No sabe de dónde viene. Sabe que está ocurriendo, pero no sabe darle el nombre. Y el Papa Emérito, hoy, Benedicto XVI, en su momento, vean qué momento impresionante. Él era el cardenal Ratzinger en ese momento, y él le toca celebrar la misa pro eligendo pontífice. O sea, la misa anterior a la entrada de los cardenales para elegir al pontífice nuevo, y ese pontífice iba a ser él mismo y tomaría el nombre de Benedicto XVI. Y él dice palabras realmente impresionantes, hablando de que los vientos de doctrina de los días de hoy no toman nada como definitivo. ¿Por qué? Porque se va apareciendo una dictadura del relativismo, que todo es relativo, ya no se tiene noción de qué es pecado y no es pecado. Pero vean ustedes que no es una cosa nueva. El Papa Pío XII, vean ustedes qué interesante, el Papa Pío XII, en el año 46 decía, el pecado del siglo, vean qué frase lapidar, el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Casi 40 años después, San Juan Pablo II, hablando a los jóvenes, interesante, tenía una penetración en hablar a los jóvenes, tenía mucha pujanza y mucho carisma para arrastrar a la juventud, les decía, aprended a llamar pecado al pecado y no lo llaméis liberación y progreso. Vean ustedes qué frase que sería chocante en los días de hoy, pero vean cómo Benedicto XVI tiene muchas cosas y vamos a profundizar un poquito en esas palabras que él decía, hay una crisis de los valores morales. Es lo que se vive, en palabras de San Juan Pablo II, una apostasía silenciosa. Pero esa apostasía silenciosa, queridos hermanos, tiene también la característica de que uno nota, hay un toque de querer erradicar de la sociedad la fe cristiana. Vean ustedes, por ejemplo, en China. En estos momentos en China, en las iglesias le están quitando las cruces. Pues es en China. En los países occidentales, muchos gobiernos ponen leyes quitando los crucifijos de oficinas públicas o imágenes de lugares que pertenecen al Estado. Uno ve un intento de marginar nuestra fe, un intento de quitar la fe cristiana, la influencia de la Santa Iglesia católica, apostólica y romana. Esta acción, como les dije, subliminal, que va penetrando en la mentalidad de los hombres, esa pérdida del sentido del bien y del mal, ya el profesor Plinio lo decía en su libro ya citado, en que él decía que uno de los aspectos importantes en el mundo de hoy, eso lo decía en el año 59, creo que es la fecha del lanzamiento de ese libro, es reactivar, hacer renacer en las personas las nociones de bien y mal. Y es lo que decía Benedicto XVI en ese día tan singular. En ese momento, ustedes calculen la Basílica de San Pedro llena con todos los cardenales que iban a votar. Él alerta sobre ese pecado que avalancha la fe en los días de hoy, que hace que los hombres pierdan el sentido de lo que es bueno y lo que es malo.
de lo que es pecado y lo que no es pecado, de lo que es virtud y lo que no es virtud. Es necesario, queridos hermanos, en estos días revivir esa noción de bien y mal que tanto alerta Benedicto XVI en ese momento cuando fue después elegido como pontífice. Es, queridos hermanos, lo que se podría calificar un magno desafío para la Iglesia de hoy. Volver a la amistad con Cristo, pero la amistad con Cristo, vean como dice Benedicto XVI, esta amistad con Cristo es la que nos abre lo que es bueno y nos da criterio para discernir lo verdadero de lo falso, de lo engañoso con la verdad. Tener una fe clara. ¿Cómo tenemos una fe clara? Basada en el credo de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Nos van a decir que somos fundamentalistas, queridos hermanos, porque cumplimos los mandamientos o porque decimos esto no se puede porque es pecado y esto no se puede porque está mal hecho. Esto es una falta de caridad. Esas palabras de Benedicto XVI, que luz nos dan en el camino para los días de hoy, 2005 fue que las dijo él, que luz nos dan para los días de hoy, queridos hermanos, de tanta oscuridad, de tanta confusión, de tanto relativismo, de tanta dictadura del relativismo. Vean qué cosa singular, qué cosa pintoresca. Él termina sus palabras, termina la homilía diciendo, pidiendo que Dios dé un pastor como había sido San Juan Pablo II. Que Dios ilumine a los cardenales para elegir un buen pastor. ¿Quién fue el elegido? Fue exactamente el cardenal Ratzinger, que tomó el nombre de Benedicto XVI. Pidamos a la Virgen que nos proteja. Pidamos a Jesús que nos dé en nuestros corazones el sentido del bien y el mal. Es lo que deseo para cada uno, para que enfrentemos esta dictadura del relativismo de los días de hoy. Compartan esta reflexión con sus amigos, familiares. Salve María.